Vamos a Juan capítulo 5, versos 1 al 47. Y así nos dice la palabra de Dios. Después de esto, se celebra una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En esto estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndolo igual a Dios. Por eso Jesús les decía: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. De igual manera, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio el Hijo el tener vida en él mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno y a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era lámpara que ardía
Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Y su palabra no la tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Y si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Esta es la palabra de Dios. Amados, si estamos familiarizados con la historia de la iglesia, en el 1517 hubo un monje llamado Martín Lutero que clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Él no pretendía iniciar ninguna revolución, sino simplemente mantener una conversación. Pero lo que desencadenó fue un maremoto, porque Lutero había descubierto algo muy peligroso. Descubrió la gracia. No la gracia ganada con penitencias o comprada con las indulgencias, sino la gracia libremente dada, basada en la obra consumada de Cristo. Esta gracia sacudió los cimientos de los mismos sistemas religiosos que había en ese momento. Expuso lo vacía que es la superstición. Desafió la autoridad de la iglesia y enfrentó al pueblo a una elección. O te vas a aferrar a la tradición humana o vas a recibir la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Lo que Martín Lutero hizo en el siglo XVI, Jesús ya lo había hecho ya en el primer siglo, en este capítulo 5 que se ve documentado. Pero lo hace con más fuerza, con más claridad y más consecuencias. La gracia siempre salva, pero también ofende. Y en Juan 5 esta ofensa conduce a un enfrentamiento mortal. La pregunta a la que nos enfrentamos hoy es la misma que se enfrentó Lutero y la misma que se enfrentaron los líderes religiosos de Jerusalén. ¿Qué haremos cuando la gracia desafíe nuestras expectativas y nos llame a postrarnos solo a Cristo? Jesús se enfrenta a la religión sin vida, sanando a un hombre quebrantado en el sábado y afirmando su igualdad con Dios, revelando que la gracia de Dios no se gana cumpliendo normas, sino que se recibe mediante la fe en Cristo, una oferta que consuela a los humildes y ofende a los que se autoproclaman justos. El apóstol Juan ahora nos está ayudando a nosotros a través de este capítulo 5 a ver el regalo de la gracia en Cristo que alcanza y concede misericordia incluso a personas que pueden tener falsas esperanzas. Choca con una religión hueca y aclara la identidad divina, su identidad divina, y exige una respuesta de corazón. Lo primero que nosotros vemos en los versículos 1 al 9 es la misericordia ante una superstición desesperada. Estamos aquí en una fiesta en Jerusalén, pero no nos dice la palabra en detalle qué tipo de fiesta era. Esto es bien inusual porque Juan
usualmente bien preciso en las horas y en relacionar acontecimientos con los tiempos sagrados. Pero específicamente él deja esto sin darle nombre. En otras palabras, el autor, a través del inspirado por el Espíritu Santo, lo que importa aquí no es la fiesta, sino el rostro de un hombre que hacía tiempo que había olvidado lo que era la esperanza. Cerca de la puerta de las ovejas, justo al norte del templo, la ciudad se agitaba con la celebración. Sacerdotes con túnicas, peregrinos con corderos al hombro, cánticos que resonaban por todas las calles, pero escondida detrás de las sombras, entre las sombras, habían 5 pórticos cerca de un estanque llamado Betesda. Yacía allí una congregación olvidada. No estaban vestidos para la fiesta, no tenían corderos, sino no tenían cantos, no solo ceguera, solo cojera y solo parálisis era lo único que tenían. Una multitud completamente de personas quebrantadas esperando. Aunque nosotros leímos el versículo número 4, es importante notar que en los manuscritos más antiguos este versículo 4 no se encuentra. Hay miles de manuscritos griegos y fragmentos de manuscritos griegos, y la forma en que llegamos a nuestras versiones griegas, hebreas e inglesas, asombrosamente que son fiables, estos textos se comparan entre sí de forma minuciosa y compleja. De modo que cuando algunos manuscritos tienen una redacción diferente, nosotros podemos saber casi siempre cuál es el original. Y en los pocos lugares que nosotros no podemos verlo, no hay en juego ni compromiso de ningún evento histórico ni doctrinal. Pero este versículo 4, al parecer, un copista más adelante lo introdujo como una nota marginal de explicación del texto real, de lo que es el verso 7. Entonces, esta afirmación parece ser como una glosa textual que reflejaba más la superstición de la gente que se encontraba en los alrededores del estanque de Betesda que la verdad misma de Dios. Pero, como falta en los manuscritos más antiguos tiene otras marcas de haber sido añadido posteriormente, hay versiones que sí lo omiten y nosotros lo vemos mayormente en las versiones escritas en inglés. Lo que nos deja llevar a la conclusión es que el funcionamiento del estanque no es lo esencial para la historia. El hecho de que Jesús trabajó es lo esencial en la historia. Lo que se ve claramente de Juan es que había algo que el pueblo creía que era extraño. Que la escritura no hablaba sobre eso, no había ninguna promesa de Dios que habían unas aguas que te podrían sanar. Pero lo que sí mostraba también era que la desesperación, cuando se mezcla con la superstición, da origen a extrañas religiones. Y allí se encontraba un hombre de 38 años con parálisis. Quizás había estado viviendo todos esos años, yendo a diferentes temporadas, esperando a que las aguas fueran agitadas. Pero una cosa sí es cierta, su vida se había reducido a una bien estrecha esperanza. Él lo que hacía era mirar las aguas, él no tenía amigos, no tenía nadie que lo pudiese llevar, no tenía ayudantes, solo un patrón continuo. Veía las aguas moverse, alguien se precipitaba, se sumergía en las aguas y él se quedaba de nuevo, todavía cojo y todavía solo. Entonces, un hombre está allí de pie, sin túnica de sacerdote, ni ninguna insignia de autoridad, solo un hombre con una compasión en sus ojos, y le dice: ¿quieres ser sanado? ¿Qué clase de pregunta es esa? Si tú estás enfermo y alguien te dice: ¿quieres ser sanado? ¿Cuál sería tu respuesta? Pues claro que quiero ser sanado. Pero el cojo no responde de esa forma. En lugar de eso, lo que hace es que explica su problema. Señor, no tengo a nadie que me ayude a entrar en el estanque cuando se agita el agua.
está tan y tan atrapado en la lógica de la superstición que cuando la gracia se presenta ante él, no puede reconocerla. Supone que que la sanidad debe seguir viniendo de esa agua, de ese movimiento de agua. De una carrera a ver quién llega primero al agua y siempre es otro el que la gana. Pero Jesús no discute con este hombre, no corrige la teología del hombre, no lo sermonea sobre falsas expectativas, ni le responde, ni le reprende para confiar en mitos, sino que se limita a hablar de nuevo, y esta vez con una fuerza que rompe 38 años de desilusión. Levántate, recoge tu camilla y camina. Y en ese mismo instante, la fuerza inunda sus huesos marchitos desde hace 38 años y él, 38 años de vergüenza, se convierten en pasos de libertad. Él camina y esta vez no tan solo camina, sino que lleva la misma camilla en sus manos que una vez lo transportaban a él. La misericordia había llegado a la vida de este hombre. No porque el hombre tuviera mucha fe, porque no la tenía. No porque él comprendiera quién era Jesús, porque no lo conocía, ni lo entendía. No fue porque él oró, porque él se arrepintiera, no fue porque él clamó, porque no hizo nada de eso. Fue su gracia soberana, la gracia soberana de Cristo que lo alcanzó. La misericordia vino a la superstición y la superstición no tenía ni una mayor idea de lo que acababa de entrar en medio de todo eso. Entonces, para dar un giro a todo esto, esa sanidad ocurre en un sábado. Esto es lo que Juan quiere que nosotros veamos, que el estanque no podía sanar, la superstición no podía salvar, pero Jesús sí pudo y Él lo sigue haciendo. Porque incluso hoy la gente está yaciendo en la sombra de sistemas rotos, mirando promesas vacías, con la esperanza de que algunas aguas se van a mover y agitarse y que puede eso cambiar su vida. Y Jesús sigue acercándose a nuestras debilidades, haciendo la misma pregunta: ¿quieres ser sanado? Él no le habla a los dignos, no le habla a los sabios, sino a los cansados, y su palabra es suficiente. La verdadera celebración no tiene lugar en los atrios del templo, sino en la sombra de Betesda, donde la gracia encuentra a un hombre que ni siquiera la buscaba. Mis amados, yo quiero animarlos a ustedes que no miremos, nuestra mirada no esté puesta en las aguas. Todos nosotros tenemos estanques propios. Algunos son relaciones, otros son trabajos, otros estamos esperando una respuesta, otros estamos esperando que algunos hechos cambien en nuestra vida. Y si finalmente todo sale bien, pensamos que eso nos va a ayudar a mejorar. Y así esperamos, con nuestros ojos fijos en las agitaciones de las aguas, mientras pasan los años. Pero escucha esto, la sanidad, la libertad y la renovación de nuestra mente no está en el estanque de agua, está en la persona de Cristo. Jesús entra en el pequeño mundo supersticioso de este hombre, no con crítica, sino con compasión. No está esperando que te limpies o te arrastres hasta la orilla del agua. Él viene a ti justo donde estás, con una gracia que habla directamente a tu parálisis. Permíteme que te pregunte lo siguiente. Hacerte la pregunta que Jesús hizo. ¿Tú quieres ser sanado? Ahora, no respondas de inmediatamente, porque algunos de nosotros hemos vivido tanto tiempo en nuestro quebrantamiento que nosotros hemos construido nuestra identidad en torno a ese quebrantamiento. La sanidad asume que hay cambios. Y el cambio es difícil. La sanidad asume obediencia. Y eso significaría
que nosotros debemos de abandonar nuestras excusas, nosotros debemos de abandonar nuestra amargura, nosotros debemos de abandonar nuestro orgullo, nosotros debemos de abandonar por completo el dolor como si fuese nuestra identidad. Vuelvo a preguntar, ¿de verdad quieres ser sanado? Si es así, escucha a Jesús, incluso ahora diciéndote, levántate, no con tus fuerzas, sino con las fuerzas de Cristo. Su palabra crea lo que Él ordena. Él no solo exige nueva vida, Él la da. Así que levántate, coge esa camilla y eso que llevas una vez que te cargaba, ahora la llevas no como una carga, sino como un testimonio. Y cuando camines, camina con esta verdad resonando en tu corazón. El estanque no te salvó, fue Cristo quien lo hizo. No vuelvas a la superstición, no vuelvas a tu camilla como un lecho de consuelo. No miras la sanidad por la agitación de un poco de agua. Mira a Jesús, confía en el verbo que habla y sigue caminando libre, perdonado y lleno de vida nueva. Porque el verdadero milagro no son las piernas que caminan, sino los corazones que creen. Y eso es lo que Cristo sigue haciendo, incluso lo sigue haciendo ahora, e incluso lo está haciendo aquí en estos momentos, y lo va a seguir haciendo siempre. Lo segundo que nosotros vemos es precisamente en los versos 10 al 18, es que Cristo perturba los sistemas religiosos. La gracia de Cristo al ver el hombre que camina, pero no llega lejos sino sin antes que los guardianes del sistema lo detengan. No con felicitaciones ni con curiosidad, sino con un frío mandamiento. Es sábado. No te es permitido llevar tu camilla. Imagínate esto, un hombre que lleva 38 años paralizado. Y está de pie un día. Y lo único que ellos ven es la violación y no el milagro. La ley le dice que no trabajes y para ellos llevar una camilla delante de sus ojos, eso califica como que ya violó la ley. Lo que quebró, aquí Jesús nunca quebrantó el sábado tal como Dios lo diseñó. Lo quebró tal como ellos lo habían redefinido. Su sábado se había convertido en un laberinto de normas, más preocupados por la regulación que por la restauración. Entonces, el hombre sanado, tan fiel, dice, el hombre que me sanó me dijo que recogiera mi camilla y caminara. En otras palabras, mi propia traducción de eso sería, no me culpes a mí, cúlpalo a él. No hay lealtad en su voz, no hay gratitud, ni siquiera conoce el nombre de Cristo. Esa es la ironía de este momento. La gracia ha tocado su cuerpo, pero la religión se ha apoderado de su alma. Le preocupa más escapar de la culpa que proclamar el gozo. Eso es lo que hace el legalismo. Nos enseña a nosotros a temer al sistema más que alegrarnos en nuestro Salvador. Más tarde, Jesús vuelve a encontrarlo. Esta vez en el templo. Y esta vez no le habla con sanidad, sino con una advertencia. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Jesús no está diciendo que todas las enfermedades se relacionan con el pecado personal. Pero en el caso de este hombre, parece que había alguna conexión. No solo entre el pecado y el sufrimiento, sino entre la santidad y la sanidad. Jesús no solo libera a nuestros miembros, sino que también es un restaurador de nuestras vidas. No solo quiere levantar el cuerpo del hombre, sino quiere rescatar su alma. El hombre va directamente a las autoridades y les dice que era Jesús. Yo todavía me pregunto por qué ese hombre hizo eso. Pero la verdad es que la Biblia no nos dice. De cualquier modo,
esto desenmascara a aquel que le mostró misericordia. Y entonces ahí es cuando comienza el conflicto en el verso 16. No porque hiciera daño, sino porque hizo el bien de formas que ellos no podían controlar. Jesús no se echa para atrás ni da excusas, sino que dice, mi Padre siempre está trabajando hasta el día de hoy y yo también estoy trabajando. En otras palabras, Dios no dejó de trabajar el sábado y yo tampoco. Porque la misericordia no deja de trabajar. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y ahora los riesgos aumentan. Él no solo ha violado las tradiciones del sábado, sino que se ha igualado a Dios. No solo es un sanador, no solo es un maestro, sino uno que reclama autoridad divina, porque es Dios mismo. Y la religión no puede tolerar esto, porque el sistema nunca construyó de tal forma que diera cabida a la gracia. Se construyó para mantener el poder. Y Jesús está desmantelando ese gobierno con un acto de misericordia a la vez. No solo enfrenta a la falsa religión, Él la está sustituyendo. Amados, tengamos cuidado. Los sistemas religiosos son poderosos y a menudo están más interesados en el control que en la compasión. Más interesados en tener razón que en ver a alguien estar bien. Más interesados en que nosotros podamos ver un sistema que nos da a nosotros tranquilidad que celebrar las misericordias y la obra de Cristo en otros. Esto no es un problema del primer siglo, es un problema del ser humano. A todos nosotros nos gustan las normas, a nosotros nos gustan las estructuras, nuestra forma de hacer las cosas. Pero cuando Jesús aparece y actúa fuera de ellas, ¿vamos a celebrar el milagro o vamos a defender la institución? Cuando Jesús sana a alguien que nosotros no esperamos u obra de un modo que nosotros no aprobamos, ¿respondemos con adoración o respondemos con sospecha? No debemos de ser como los líderes religiosos que no podían ver más allá de la camilla. Y no debemos ser como el hombre que aunque fue sanado su cuerpo, seguía perdida su alma. Había recibido la gracia, pero nunca la reconoció. Tenía más miedo de perder el favor de los hombres que de responder con amor al Salvador que le había sanado. Qué fácil es para nosotros decir que hemos recibido a Jesús y sin embargo no lo seguimos y no nos sujetamos a Él. Escucha esto. Jesús no se alegra solo con una sanidad superficial. Él no solo busca tu alivio, Él busca que te arrepientas y que tengas fe en Él. Él no solo quiere cambiar tus circunstancias, Él quiere transformar tu carácter. Él le dice al hombre del templo, deja de pecar. Porque es posible que este hombre sanado estaba tal vez sanado por fuera, pero estaba muriendo por dentro. Y Jesús lo amaba demasiado y te ama a ti demasiado para que eso te ocurra. Y lo está trayendo a la luz del día de hoy. No te detengas en la camilla, no te conformes con la sanidad, ni con los cambios, ni con los milagros que están llegando a tu vida, sino preocúpate por tu santidad. No recibas el regalo y te alejes del dador. Si Jesús ha tocado tu vida, te ha restaurado, te ha reconciliado con Él, te ha salvado, te ha cambiado de un momento bien difícil en tu vida, no te alejes, síguelo con todo tu corazón. No cambies misericordia por aprobación. No vuelvas corriendo al sistema cuando la gracia ya te ha invitado a algo mucho mejor.
Si nos preocupamos más de proteger nuestras tradiciones que el abrazar la misericordia de Dios, nos perdemos a Jesús entre nosotros por completamente. Maravillémonos ante la gracia de nuestro Salvador. No intentemos de controlarla. Seamos un pueblo que no solo recibe milagros, sino que reconoce al hacedor de milagros. Que no solo guardamos las reglas, sino que le damos gloria a nuestro Salvador. Porque la gracia siempre va a romper las reglas que nosotros construimos para protegernos de necesitarla. Lo tercero que nosotros vemos es de los versos 19 al 30, es que Él revela la autoridad divina. Tras la misericordia vista en la sanidad, Jesús revela ahora algo mucho más profundo. Y Él revela su autoridad divina. Él no se limita en actuar, sino que revela quién lo envió. Y eso significa, ¿y qué significa eso para todos nosotros? Jesús le dice claramente, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. No está hablando de debilidad o de necesidad. Él está hablando de una obediencia perfecta y una unidad con el Padre. Como un hijo que aprende el oficio de su padre, pero infinitamente mucho mayor, Jesús va, escucha y actúa como actúa el Padre. Su obra, su palabra, su compasión son todas expresiones divinas, porque es Dios mismo actuando entre nosotros. En cada paso sus obras son las obras del Padre. ¿Por qué? El texto nos dice, por amor. El Padre le revela todo lo que hace al Hijo. Y el Hijo, por amor, cumple perfectamente la voluntad del Padre. No es una transacción, es una relación continua, eterna, que siempre ha existido. Del mismo modo que el Padre resucita a los muertos, el Hijo da vida a quien Él quiere. Esta es la autoridad de la resurrección, la autoridad escatológica, el poder no solo de sanar, sino de recrear. Esta misma autoridad resucitará en un día los cuerpos y juzgará todas las almas. ¿Juzgará? Sí. El Padre ha confiado todo el juicio al Hijo. No porque el Hijo está restringido, sino porque su íntima obediencia y la unidad con el Padre se convierte en el juez perfecto. Rechazar al Hijo es rechazar la voz del Padre. Entonces, Jesús aquí lo aclara todo. Después de dar esa pesada y densa verdad, el que escucha mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no será juzgado. Creer ahora asegura la resurrección futura y se levanta la condena actual. La vida comienza ahora y el juicio final viene después, administrado no por ángeles u hombres mortales, sino por el propio Hijo de Dios. Y algo impresionante que nos dice Jesús es que no se asombren de esto. Él continúa y es como si dijera, si esto te parece escandaloso, espera a ver lo que viene. Se refiere a las enseñanzas de los versículos anteriores, especialmente a que su voz llamará a todos los que están en sus tumbas. Y no solo metafóricamente, sino que viene la hora, no como antes, sino ahora. Les viene la hora en que la resurrección final, en que todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios. Esa misma voz que ahora da vida espiritual a los que creen, convocará entonces de sus tumbas a los muertos físicamente. ¡Qué poderoso! Y esta resurrección no será vaga ni indiscriminada, sino unos van a ser resucitados para resurrección de la vida y otros para juicio. No, aquí no hay ninguna incoherencia en el énfasis que pone Juan sobre la resurrección espiritual y la vida eterna, ya que ambas están profundamente relacionadas. Los que escuchan y creen ya experimentan la vida eterna y son precisamente ellos los que resucitarán corporalmente en el último día. Su resurrección final no les ganará vida, sino que la confirmará.
una ratificación de la vida eterna, ya que la poseen en Cristo. Por el contrario, el que rechaza la luz, los que se aferraron a las tinieblas, porque sus obras eran malas, van a ser juzgados. No se trata de un evangelio de obras contra fe, de ninguna manera. Esta es la teología de Juan. Los que han hecho el bien son los que han venido a la luz. Y los que han creído han sido transformados. Sus obras son la prueba de la obra de Dios en ellos. Mientras que las malas obras de los demás no hacen sino confirmar su rechazo del Hijo. Y su condena se está ya autoimpuesta. Esa resurrección del último día es la revelación visible de lo que ya era cierto para el creyente. Jesús concluye esta pesada sección con una claridad y una seguridad. Por mí mismo no puedo hacer nada. Mi juicio es justo. Y pues no busco agradarme a mí mismo, sino al que me envió. En otras palabras, el juez es digno de confianza. No juzga por su propio ego, ni por impulso, ni desde la distancia, sino desde la perfecta intimidad con el Padre. Su sumisión es la base de nuestra confianza. Su alineación con el Padre es nuestra seguridad. No se trata de un simple sanador. No se trata de un simple maestro. Él es el elegido del Padre, enviado por nosotros, poderoso para dar la vida y pronunciar juicio. Cuando la religión se agita en torno a las normas, sanar en sábado, tocar a lo intocable, Jesús magnifica lo que realmente importa. La autoridad que hay detrás de cada acto, la identidad que hay detrás de cada palabra. El Verbo se ha hecho carne, la revelación de Dios, el juez y el dador de vida. Escuchemos su voz antes de que llame desde la tumba. Ríndete a su autoridad mientras aún habla la misericordia. Amados, el último punto que nosotros vemos, lo vemos en los versos 31 al 47. Confirmado por Dios, pide una respuesta correcta. Jesús no solo se limita en revelar quién lo envió y lo que eso significa para todos nosotros. Era un día caluroso en Jerusalén y Jesús estaba ante una multitud, no ante cualquier multitud, sino ante los expertos, los guardianes de los pergaminos, hombres que ya sabían, habían pasado su vida estudiando detenidamente cada ley, cada línea que Moisés escribió. No eran novatos espirituales, eran de los que podían citar la Torá al revés, de los que llevaban toda la vida esperando al Mesías. Y allí estaba él, delante de ellos, pero no podían verlo. Y ahí es en donde comienza lo que parece ser un juicio. Fue allí donde, como si Jesús estuviese entrando en un tribunal, pero esta vez no como acusador, sino como acusado. Y el centro del escenario frente a un jurado de líderes religiosos. ¿Qué hace? Él no comienza defendiéndose, sino con humildad. Él dice, si testifico sobre mí mismo, mi testimonio no es válido. Verso 31. Él sabe cómo funcionan los tribunales. Y él mismo dice que no puede ser su propio testigo. Las afirmaciones sobre todo las eternas necesitan confirmación. Y así como un hombre que llama testigo al estrado, Jesús comienza a presentar su caso. Y el primero que trae es a Juan el Bautista. Enviaste mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad. Y él está diciendo, ¿tú te acuerdas de Juan? El predicador del desierto, el hombre salvaje que sacudió la ciudad con su voz, llamando a Israel a volver a Dios. Él había señalado, he aquí el Cordero de Dios. Muchos de ellos habían salido de escuchar de él. Durante un breve instante ellos se habían regocijado en esa luz. Pero, como las polillas, como los insectos hoy día que estamos en el verano, que los vemos acercándose a las lámparas, asimismo también no pueden permanecer tan cerca porque se queman. Y sin embargo Jesús dice, no necesito testimonios humanos, pero les recuerdo a Juan para que ustedes crean.
Él no intenta ganar un caso, sino ganar corazones. ¿Qué es lo próximo que él presenta? Son las obras. Hace un gesto que dice que es más allá del bautista, sino que hay algo más poderoso. Tengo un testimonio más sólido que el de Juan. Las obras del Padre que él me ha dado para que las haga. La sanidad de la enfermedad mortal que habíamos predicado hace unos domingos atrás. Y momentos antes, este hombre que estaba cojo por 38 años, que él se había alejado llevando su camilla, ahora transportado, no eran trucos, sino eran señales, ecos del poder del Padre impresos en carne y hueso. Y él dice, no te limites a escucharme, sino mira lo que Dios está haciendo a través de mí. Lo próximo que Jesús trae es una voz ausente. Él dice, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Pero mira los ojos y dice mira los ojos y dice a los tres estas pesadas verdades. Ustedes nunca han escuchado su voz. Ustedes nunca han visto su forma. Y su palabra no habita en ustedes. Uf. Esas son palabras duras. Estos son los eruditos de la Biblia. Y Jesús les está diciendo, con todo lo que ustedes están estudiando, se están perdiendo al verbo. Por todo lo que ustedes memorizan, nunca han conocido al autor. Los pergaminos que ustedes tienen, que es lo próximo que él señala, él les está diciendo, eso que tienen en sus manos y que se han memorizado en sus corazones, ustedes estudian diligentemente las escrituras porque piensan en ellas, tienen la vida eterna. Pero estas mismas son las que dan testimonio de mí. Y sin embargo se niegan a venir a mí para tener vida. No los reprende por estudiar, los reprende por quedarse cortos. Habían estado leyendo el mapa, pero se negaron a visitar el destino. Se aferraron a la sombra y se perdieron la sustancia. Exponiendo completamente lo que hay en su corazón. Él no está molesto porque no saben lo suficiente. Él está dolido porque no aman a aquel que está en medio de ellos. Sus corazones están programados para la alabanza humana. Por eso, cuando alguien viene con su propio nombre, ellos estaban dispuestos a seguirlo. Pero a aquel que lleva el nombre del Padre, lo rechazan. Y por último, les trae a alguien a quienes ellos sí escuchan, pero lo están en contra de ellos. A Moisés lo veneraban. El mismo hombre al que proclamaban seguir se levantaría un día para testificar contra ellos, porque Moisés no se limitaba a dar leyes. Él estaba preparando un pueblo para una persona, un profeta más grande que él, el mismo Cristo, el mismo Mesías. Amados, nosotros no somos tan diferentes. Nosotros podemos conocer todas las respuestas correctas. Nosotros podemos subrayar todos los versículos adecuados, citar todas las doctrinas correctas y aún así pasar por alto el corazón de todo, que es Jesús mismo. Él lo dijo claramente. Escudriña las escrituras, pero te niegas a venir a mí para obtener vida. He aquí la tragedia. Amaban más las palabras que el verbo. Trataban las escrituras como un destino en vez de como una señal. Y Jesús se lamentó, no por ignorancia, sino por su falta de voluntad de creer, por resistirse ellos venir. Amados, quiero animarlos, no dejemos que nuestra familiaridad con la verdad a nosotros nos adormezca ante aquel que es la verdad. No dejemos que nuestro conocimiento de las Escrituras sustituya nuestra relación con el Salvador. Es bueno saber todas estas cosas, pero nos deben apuntar a una relación más profunda con nuestro Cristo. Esto no es solo para los escépticos, es para los que van a la iglesia, es para los predicadores, es para los estudiantes de seminarios, para que cualquiera que tenga la tentación de conformarse con la información en lugar de la transformación,
o con la religión en lugar de la relación con Cristo. Todavía esta advertencia resuena para nosotros. Nosotros no debemos de preguntarnos, ¿conozco lo suficiente? Sino, ¿el conocimiento que estoy recibiendo me está llevando a amar más a Cristo? Lo que no es preguntarse, ¿estoy estudiando bien? Sino, mientras estudio, estoy viendo cada vez más a mi Salvador, aquel que me da vida. Porque al final, la Biblia no es la que salva. La Biblia solo apunta a aquel que da vida eterna. Amados, cuando Martín Lutero fue convocado precisamente a la dieta de Worms, se encontró ante emperadores, obispos, presionando para que se retractara de las verdades que había encontrado en las Escrituras. Su respuesta fue sencilla: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. No podía negar la gracia de Dios en Cristo. Aunque aunque ellos supieran ser condenados por los más altos poderes religiosos de su época. Amados, la gracia no es solo un sentimiento cálido, es una invasión divina que nos llena a nosotros. Y una vez viene, nosotros no podemos permanecer neutral.